capítulo 6, versículo 15, 16 y 17. Estamos en este estudio de la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hemos estado viendo este estudio y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bien, hemos visto esta armadura. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación. La clase pasada hemos estado viendo el yelmo de la salvación, que es la quinta armadura. Y luego dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la sexta armadura. Y luego el versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Tendría que ser la séptima armadura, pero dice orando en todo tiempo. O sea que todas las armaduras anteriores que hemos estado mencionando, tenemos que hacerlo con esta armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese Espíritu está con mayúsculas. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como estamos aquí teniendo un tiempo para con Dios, un tiempo de ayuno, separación, hay otras iglesias, otros lugares, otros hermanos también que se reúnen. Por eso dice que debemos orar y perseverar en la oración de todos los santos. En nuestro material que tenemos, esta es la palestra número 2. Ustedes que tienen este material, la palestra número 2, estamos viendo la armadura, sexta armadura, en la página 46 de nuestro material. En el material número 1, la palestra número 1, entrenamiento 1, encontramos allí los 52 textos de guerra espiritual. Y eso se trata ahora, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Cuando la lucha se convierte en un combate de cuerpo a cuerpo, les explico un poquito. Cuando dice la espada, esta espada romana, que Pablo se refiere, aquí es la machaira, así se llama en griego, machaira. Esta era la más mortal, medía 35 a 48 centímetros de largo. Era empleada en combate de cerca, de cuerpo a cuerpo, de cara a cara. Era una cuchilla muy afilada de ambos lados, por ambos lados, con una pequeña curvatura en la punta. El soldado romano, antes de remover, una vez que ha sido clavada la cuchilla en el enemigo, la tomaba firmemente y la torcía un poquito y jalando y cortando todo lo que encontraba en paso. Era una arma mortal, devastadora. La machaira era feroz, imperdonable, mortal, sin piedad para con el enemigo. Eso era lo que los soldados romanos usaban. Aplicando esto en el aspecto espiritual, Pablo escribe esto aplicando a la parte espiritual. En nosotros como cristianos, esta es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esta no es cualquier libro, esta tiene vida. Muchas personas al leer este libro han sido sanados. Muchas personas al leer este libro han pasado de muerte a vida. En el sentido espiritual también, porque han estado en las tinieblas y han pasado a la luz, al reino de Dios. Entonces, esta es la espada del soldado o del guerrero cristiano. Esta es la que debemos usar nosotros, usar de cerca contra el enemigo en combate. ¿Por qué de cerca? Porque esta palabra tiene que estar en nosotros, como dije, en nuestra mente. La machaira es implacable. Esta palabra es implacable contra el enemigo. Ay de aquel
enemigo que se enfrenta contra un soldado o un guerrero preparado. El que está adiestrado, el que está entrenado, que sí sabe usar la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Hay de aquel enemigo que quiere meterse contra nosotros, porque sabemos esta palabra estará en nosotros. El guerrero de Jesucristo está llamado a luchar a favor del reino de Dios, rescatando y trasladando almas del reino de las tinieblas y lo traemos al reino de Dios. Las anteriores armaduras que hemos estado viendo, hemos estado estudiando, eran armas defensivas. Esta armadura, la palabra de Dios, la machaira, es un arma, aparte de ser defensiva, la tomamos para salir a la ofensiva. No olviden, es una lucha en combate, es decir, cara a cara, cerca, cuerpo a cuerpo. Para esta tarea, el soldado cristiano tiene que ser diestro en usar esta espada, diestro en usar con agilidad esta machaira, que es la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que conocer bien los principios de Dios escritos en esta escritura. La sana doctrina, tenemos que no salirnos de la sana doctrina. Tenemos que conocer sus promesas, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios que está escrito aquí para mi vida. Tenemos que aplicar la palabra, no solamente leerla, sino tenemos que aplicarla a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestra ética personal y cristiana. Todo para servir al Señor y no servir al Señor con afanes de lucro o de negocio. Eso la palabra de Dios nos advierte bien claro. Cuidado con las interpretaciones incorrectas de esta palabra. Hay que cuidar, como dije, nuestro testimonio, la ética cristiana. Cuando aplicamos bien la palabra, eso significa tener cuidado de nuestro testimonio personal. La siguiente hojita nos habla acerca de la enseñanza de Jesucristo, de cómo usó Jesús esta espada. Lo vamos a descubrir acá. La palabra de Dios dice en Mateo, capítulo 4, del 1 al 14, Mateo 12, hay enseñanzas de cómo Jesús usó esta palabra. Ejemplo, Jesús venció usando la palabra escrito está. Así. En Mateo capítulo 4 del 1 al 11 hemos encontrado la lucha contra el diablo, directo, cara a cara. Marcos 1, 12 encontramos el mismo pasaje. Lucas 4, 1, 13 encontramos el mismo pasaje donde luchó Jesús con el Satanás, con el diablo. Entonces, ustedes lo pueden repasar allí, escrito está. Jesús nos enseña cómo usar esta palabra, escrito está. Indica que tenemos que tenerla, la palabra, en nuestra mente. ¿Qué pasa si el enemigo te acusa, te condena? Tú no sirves para esto, no vales para esto, vas a tener un fracaso, estás condenado a morir. ¿Qué pasa? Inmediatamente nosotros tenemos ¿qué palabra? ¿Cuál es la palabra que tengo que usar para contrarrestar, para atacar con la espada a este enemigo? Entonces, inmediatamente, si tú has aprendido, has leído, has estudiado de memoria el texto, dice, ninguna condenación hay. Antes de usar ese texto, usted tiene que decir, escrito está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú me estás acusando, ya no puedes contra mí, porque escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo estoy ahora en Cristo Jesús. Por lo tanto, no me puedes acusar, no me puedes condenar, porque yo creo en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú aplicas esta palabra contra el enemigo, le estás dando un misil contra él. Otra palabra
que el enemigo siempre pone es que cuando uno está orando, a veces se apaga la luz de por sí, se cae la escoba, hay un sonido por ahí medio raro. El enemigo, ¿qué está haciendo? No le gusta que tú ores, no le gusta que tú te postres delante de Dios. Hace todo lo posible para poner miedo, poner temor. Y empiezas uno a ver qué cosa está pasando, se tiene temor. Inmediatamente, ¿cuál es el texto que tenemos que usar en este caso? La palabra de Dios nos enseña bien claro. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado, escrito está, Dios no me ha dado a mí un espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder, de amor, de dominio propio. Entonces ese texto lo lanzamos contra el enemigo y el enemigo va a tener que huir de nosotros, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo cuando Él fue tentado. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está. 4 veces usó Jesús esto. En Mateo capítulo 12 encontramos otro pasaje, versículo 28, donde dice que tenemos que atar al hombre fuerte y luego echarlo fuera. Eso nos habla acerca de la autoridad que Dios, que Jesús nos ha dado contra el enemigo. Yo les he dado toda la autoridad contra las escorpiones, contra serpientes, y en mi nombre echarán fuera demonios. Así dice la palabra. En 2 de Corintios capítulo 10, 3 y 5, también dice la palabra que esta palabra nos ayuda contra argumentos contrarios a Dios, contra argumentos mentirosos que quieren hacer que la palabra de Dios no tenga la solidez o que digan que se contradice esta palabra. Y es mentira. En Mateo capítulo 16, versículos 16, 18 y 19, dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, tenemos todo, la armadura está aquí en esta palabra. Entonces, Jesús nos enseña cómo tener esta palabra en nuestra mente. También encontramos en los milagros de Jesús. Jesús con frecuencia ataca el poder de Satanás y de los demonios con la palabra. En Mateo capítulo 1, 26, Mateo 34, 39, Mateo capítulo 3 del 10 al 11, encontramos todo este pasaje, lo tenemos aquí, Lucas 13, 16. Uno de los propósitos claros de Jesucristo al venir a esta tierra fue atar al enemigo, librar a todos los que están esclavizados, a todos los que tienen se sienten presos, no pueden salir de esa cárcel. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, ese pasaje lo encontramos nosotros bien claro en el libro de Isaías. Jesús ató a Satanás en la expulsión de demonios, de tal modo que lo hizo así con el Gadareno. Y también Jesús venció a la muerte resucitando. Juan capítulo 12, versículo 31. Y así quebrantó el poder del enemigo, el poder del dominio de Satanás. Jesucristo cuando vino con objetivos bien claros. Atar al enemigo, destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. Jesucristo también vino para rescatar todo lo que se había perdido. Él vino con un propósito específico a esta tierra. ¿Cómo puede uno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Así dice Jesucristo. Entonces esa palabra nos enseña a nosotros cómo es que tenemos que actuar frente al enemigo. Para eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar entrenados en la palabra de Dios. Esto significa que debe haber en nuestra vida orden, método, estrategia, autoridad,
conocimiento de la palabra de Dios. Esas cosas tienen que ver en nosotros y estar preparados, adiestrados. Debemos estar unidos con Cristo, no separados, no independientes, y creer en lo que dice la palabra, que en su nombre haremos proezas. Él dice bien claro: yo les he dado autoridad para echar fuera. Todo aquel que cree en Él, tenemos esta autoridad. También el Espíritu Santo, hermano, estará a nuestro lado. El Espíritu Santo, Él es quien nos ayudará en toda guerra espiritual. Para eso, nuestro corazón, nuestra mente debe estar lo más limpio posible, para que tú puedas hablar con el Espíritu Santo. Llegar a ese nivel que el Espíritu Santo te habla y tú le preguntas: y ahora, Señor, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, dime ahora, ¿qué cosa continúa ahora? Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a ayudar. Cuando tienes que reprender a una persona con un espíritu malo adentro, cuando tenemos que entender cómo se manifiesta ese espíritu a través de la persona, preguntarle al Espíritu Santo cómo se llama ese espíritu. Y sabemos los nombres de esos espíritus cuando se manifiestan, cuando vemos que se manifiestan. Entonces el Espíritu Santo nos ayudará en la lucha espiritual. Nunca obremos solos, siempre debemos tener un equipo de guerra, un equipo de trabajo. Es importante estar siempre de acuerdo. Por eso dice la palabra: si 2 o 3 se pusieron de acuerdo. Debemos siempre tener 2 o 3 personas a nuestro lado cuando hacemos esa guerra espiritual. Y por último, debemos también tener intercesores, personas ancianas o adultas, maduras, que estén siempre orando. Por ejemplo, si uno va a visitar a una casa donde nos piden que vayamos, no hay que ir solo, tenemos que ir 2 o 3 personas con nosotros, y luego tener 1 o 2 personas que están intercediendo, no en el mismo lugar, están en otro lugar, pero están orando, gente madura que nos puede apoyar. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando habla de estrategia, de autoridad. Por último, 2 de Corintios, vamos a ver capítulo 10. 2 de Corintios, con esto estamos terminando lo que tiene que ver con la secta. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde te voy a dar lectura a este versículo. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Mira lo que dice: pues aunque andamos en la carne, todavía estamos en este mundo, hermano, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente. No hacer las cosas bajo nuestro propio criterio. Estamos en la carne, pero no militamos según la carne. 2 de Corintios 10, 3. 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo tiene fortalezas. Esto hay que destruirlo. Acá dice bien claro: porque las armas de nuestra milicia son espirituales. Lo que estamos hablando, las 6 armaduras ahí, son espirituales. Son poderosas en Dios para la destrucción del enemigo, porque el enemigo tiene principados, tiene potestades, tiene huestes celestiales de maldad, y ellos están bien preparados para eso. Entonces nosotros tenemos que estar siempre armados con esa armadura espiritual. Por último, el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ese pensamiento malo, aquel pensamiento que no viene de Dios, llevando cautivo, o sea, preso, llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Y estando pronto
para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfeccionada. Bueno, tenemos que ser perfectos en el sentido de madurez. Tenemos que ser perfeccionados. Bien, esto es todo lo que se refiere a la sexta armadura. En el próximo estaremos tratando la séptima armadura. Dios lo bendiga, la gracia del Señor sea con ustedes. Pastor, una preguntita. Sí. ¿El yelmo de la salvación es la cabeza? Claro, el yelmo de la salvación es nuestra mente. Tenemos que tener el casco para protegernos. ¿Cuál es ese casco? Es que nuestra mente tiene que estar adiestrado con la palabra de Dios, protegidos con textos. Y esos 52 textos son los que